ciudadana frente a la pobreza. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por el espacio. Oye, ¿te sorprende este anuncio que hace la CEPAL sobre que México es la tercera economía de América Latina más golpeada por el tema del COVID-19 en relación a la pobreza? Pues no, desgraciadamente no nos sorprende. De alguna forma, las condiciones que teníamos previas a la pandemia marcaron la pauta de cuál iba a ser el resultado, y la falta de acciones articuladas, tanto durante la emergencia como para empezar a pensar en cómo resolver los problemas de fondo del país, pues hace que estemos en la situación en la que estamos, así que tristemente no nos sorprende. Ahora, el gobierno federal dio por anticipado los programas sociales el año pasado. Lo mismo sabemos que estará haciendo en los próximos meses con la intención justo de frenar los contagios. ¿Esto no ayudó ni siquiera un poco para poder reducir estos márgenes de pobreza que hay en el país? Pues los números están ahí y muchas veces asociamos los problemas de la pobreza con soluciones, digamos, paliativas, o que son como curitas en una herida que es mucho más grande, que son las transferencias económicas. La verdad es que claro que ayudan, digamos, nos sobra una transferencia para una familia que la está pasando verdaderamente mal. Sin embargo, hacen falta esfuerzos reales por mejorar el mercado laboral. ¿Por qué? Porque idealmente el trabajo digno debería ser la puerta de salida de la pobreza, y estamos viendo que el mercado laboral mexicano es cada vez más una fábrica de pobreza, no solo por el desempleo y no solo por los empleos que fueron muchos y muchos trabajos que se perdieron durante la pandemia, sino porque estamos viendo que además hay una reducción en los ingresos promedio de los trabajos de todas y todos los mexicanos. Oye, hace rato platicaba yo con Gonzalo Hernández Licona sobre este tema y él me hacía referencia un poco a esto que nos estás comentando sobre el papel que tienen estas transferencias económicas en tiempos electorales. ¿Esto ha sido siempre así? Es decir, buscar mantener a la pobreza como este posible voto en un futuro. Hoy estamos en un proceso electoral, pero bueno, es como ir teniendo esta válvula de gente, de votos para en algún momento que haya elecciones. Pues justamente el que las transferencias sean tan directas siempre tienen un riesgo de poder ser utilizado como un factor para poder obtener votos, y por eso es que me parece que las políticas así como de curitas a heridas tan grandes no van a resolver el problema, porque son problemas que son mucho más complejos, y hace un par de años escuchaba a una alta funcionaria decir que no había que sacar a la gente de la pobreza porque después se les olvidaba quién los había sacado de ahí. Y creo que es desde cambiar el discurso. A las personas que viven en pobreza no se les tiene que sacar, tienes que poner un piso mínimo de derechos que les permitan salir por su propio pie de esa condición y salir de una manera permanente, porque sabemos que una transferencia, de nuevo, no sobra, pero una transferencia no va a sostener esa movilidad social y esa posibilidad de poder salir de esas condiciones de pobreza, porque son problemas que vienen desde hace mucho, que son estructurales y que no se remedian justo con transferencias chiquitas por aquí y por allá. María, ¿cuáles serían estas áreas de oportunidad para el gobierno federal? Es decir, en este contexto en el que estamos, con este panorama que ustedes han estudiado puntualmente sobre estos altos índices de pobreza, ¿cuáles serían estas rutas para poder caminar o ir avanzando hacia esta erradicación de la pobreza o este piso parejo? Pues se tiene que empezar a caminar hacia soluciones radicales. Muchas veces nos asusta o incluso no nos imaginamos cómo son estas transformaciones, pero un ejemplo muy claro es que se tiene que romper esta cadena que es tan fuerte entre la seguridad social, la salud y el trabajo. Porque ya está casi dado, incluso en nuestras mentes, que la seguridad social es una prestación laboral, y no, la seguridad social y la salud son derechos humanos. Y el trabajo digno es otro derecho humano. Entonces, empezar a pensar en soluciones radicales desde una perspectiva de derechos, que significa poner siempre un filtro de que los derechos humanos se deben garantizar, promover y proteger simplemente porque todas y todos nacimos y por eso tenemos esos derechos, por eso se llaman así. Entonces vamos a empezar a poder caminar hacia soluciones de verdad. María, ¿cuál es el contexto que viven aquellos que están en la informalidad? Porque sí, en estos datos ciertamente podemos ver cómo se ha comportado la pobreza en la gente que tenía un empleo formal y que de alguna forma lo perdió con la pandemia o por alguna otra circunstancia. Pero en el mercado informal, ¿ustedes qué han detectado?
Pues a nosotros nos gusta pensar que en realidad es mal llamada informalidad, es decir, en realidad es precariedad. La mayoría de los trabajos informales, así llamados, en realidad son los trabajos más precarios porque no tienen posibilidad de ahorro, porque no tienen posibilidad de tener un sueldo fijo, y tampoco tienen seguridad social y tampoco tienen un contrato. Entonces está plagada, digamos, lo que mal llamamos informalidad, está plagada de un montón de faltas de derechos y un montón de precariedades. Y simplemente pues basta un botón. El 66% de las personas ocupadas ganan menos de 2 canastas básicas, que sería una canasta familiar de 2 personas. Pero las personas que trabajan por su cuenta es el 89% las que tienen ingreso insuficiente. Entonces, en vez de estar, creemos, pensando en cómo movemos a las personas en el mercado informal al formal, ¿qué tal que empezamos a pensar en cómo proveer de derechos a todas las personas que trabajan por su cuenta? Porque es una solución de supervivencia. Al final del día es una estrategia para poder sobrevivir, porque de algo tienen que vivir. Y si les corrieron de sus trabajos o si nunca han tenido la posibilidad de tener uno, tenemos que encontrar la forma de que tengan derechos. ¿El ingreso básico universal que planteaban algunos legisladores el año pasado podría haber sido una solución? Y todavía nos parece que es una buena solución. El ingreso vital, porque me parece que ese nombre es el que se le da por 2 razones. Primero, porque hay que reconocer que del ingreso dependen muchos derechos. Depende el derecho a la alimentación, y estamos viendo que la seguridad alimentaria se está viendo comprometida. Y un montón de otros derechos, la salud, porque al final cuesta, incluso quienes están afiliados a algún sistema de salud. Pero también porque se tiene que dar a las personas que lo necesitan. Es decir, en términos de pandemia, a quienes no están teniendo ingresos, quienes viven en extrema pobreza, porque necesita ser como un salvavidas para poder acceder al resto de derechos y empezar a poderse plantear el mejorar su calidad de vida. María, ¿podríamos hablar también sobre un contexto, pues digamos, complicado que pudieran enfrentar en este momento las mujeres, que además sabemos que históricamente, desafortunadamente, tienen este problema de que ganan menos que los hombres, y ahorita en estos tiempos de pandemia, también en México las mujeres tienen una situación compleja en el mercado laboral? Pues mira, para muestra basta un botón, y me parece que para eso sirven los datos. El ingreso promedio de las personas que trabajaron durante 2020 de 40 a 48 horas a la semana, la brecha salarial al principio del año era como de 680 pesos. Es decir, un hombre promedio ganaba 680 pesos más que una mujer. A finales del año, a finales de 2020, esa brecha creció a 1,079 pesos. Entonces, de nuevo, para muestra basta un botón. Estamos viendo que las mujeres fueron a las que más corrieron, son las que les está costando más de nuevo estar ocupadas, ya no decir en trabajos formales, simplemente ocupadas, y ya las que logran brincar esas barreras y entonces comenzar a pensar en tener un trabajo remunerado son las que tienen menos ingresos, y además las que tienen una jornada extra en casa, que con niñas, niños y adolescentes más enfermos en casa se duplicó, estoy segura, aunque no tengamos datos porque la encuesta no da esa periodicidad, pero creo que todas y todos podemos coincidir en que hay más trabajo en casa, y por desgracia en México está particularmente feminizado. Híjole, bueno, ahí yo creo que es cuestión de todos hacer conciencia e ir poniendo nuestro granito de arena, todos en casa, si es que se encuentran en una situación como estas. No cargar la mano a las mujeres. La verdad es que entre todos podríamos hacer las cosas y hacerlas mucho mejor. Muchísimas gracias, María, por estos minutos. Muchas gracias a ti, y muchas gracias por tu comentario final, porque creo que es por ahí por donde debemos empezar. Por ahí hay que transitar. Gracias, buenas noches.